Gracias por continuar con nosotros aquí en la señal de 24/7 y ya se encuentra esta tarde nuestro invitado de hoy, el asambleísta Ramiro Vela. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto saludarles y es un placer compartir con ustedes esta entrevista. Bueno, asambleísta, para empezar esta entrevista vamos a abordar varios temas que han venido sucediendo tanto en el tema legislativo como también en el tema político. Y para empezar ya este fin de semana, bueno, el viernes que pasó se dio a conocer algunos de los candidatos que van a ir para la asamblea del partido ADN. Hoy en la mañana escuchaba unas declaraciones que usted dio a otro medio de comunicación mencionando que usted no había sido invitado, sin embargo se lo ha visto en varias ocasiones que usted ha salido también en representación de esta bancada. ¿A qué se debe esto? Bueno, como ustedes saben, yo fui electo por la provincia de Tungurahua por un partido político, Centro Democrático, y fui el único asambleísta por ese movimiento que ganó el derecho de estar en la asamblea. Cuando uno llega a la asamblea tiene la posibilidad de ser parte de una bancada o declararse independiente. En mi caso, yo recibí una invitación de parte del presidente actual, Daniel Noboa, para conocer su plan de trabajo, su proyecto país, y luego de conocerlo decidí apoyar a la bancada de ADN. Sin embargo, yo no me he afiliado y no soy parte de ADN. Es cierto que me he convertido en una de las voces de ADN, diríamos así, no porque uno haya decidido hacerlo, sino por las circunstancias mismas de la asamblea y por mi trabajo, que definitivamente ha sido muy visible. Ahora, sobre el tema de la posible candidatura, a mí me convocaron recién hoy, me invitaron a ser parte de una posible candidatura cuando yo ya había tomado una decisión. Lamentablemente, quizás ahí hubo algún tema de comunicación interna que no se manejó bien y bueno, pues cada uno toma las decisiones oportunas a su momento. ¿Y no hubo una conversación previa, tal vez cuando se estaban analizando los posibles candidatos o incluso cuando usted comenzó a formar parte de las vocerías principales de ADN para que usted pueda participar como uno de los candidatos a la asamblea por este partido? No, la verdad que siempre me han preguntado si hubo un compromiso o si yo pedí algo para ser parte de la bancada. No, porque yo tenía tres principios fundamentales que los hice antes de ser asambleísta. La primera es que tenemos que trabajar y luchar contra la corrupción, contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Yo fui uno de los que propuso inclusive una enmienda constitucional y ratifiqué que los militares deben estar en las calles. Yo pedí que inclusive los militares estén en las carreteras. Eso se incluyó en la consulta popular. Lamentablemente, claro, el trabajo dentro del Ejecutivo es muy grande. Yo he hecho lo mío dentro de la Asamblea, pero nunca ha habido un compromiso. Tal vez faltó dialogar más. Eso ya tendrá que preguntarles usted a los dirigentes de ADN, al punto que yo ni siquiera le conozco a la presidenta nacional de ADN. Nunca he hablado con ella, nunca me he reunido con ella. Y sí, hubo la invitación hoy apenas para que forme parte del listado por Tungurahua, pero entenderá, estas cosas no se tratan de la noche a la mañana. Hay que realizar un proceso previo, hay que hablar y lamentablemente no llegamos a ese diálogo. Claro que sí. Bueno, asambleísta, pero para las elecciones que se acercan ya para el 2025, ¿usted estaría también postulado para ser reelecto en la Asamblea Nacional? Sí, he recibido el apoyo de varios sectores productivos, de varias cámaras de la producción, de varios sectores ciudadanos. Mi trabajo, mi eslogan de ser la voz de Tungurahua, de una u otra manera, va de la mano con lo que hemos hecho y me han pedido que vaya a la reelección. Es así que se acercaron oportunamente los movimientos y el partido político con el que yo llegué la primera oportunidad, y qué mejor ser coherentes, ¿no?, con quienes ya en alguna oportunidad me dieron la oportunidad de participar. Hoy lo vamos a ratificar, estoy confirmando aquello. Iré por un movimiento local que además generará una alianza con un partido político a nivel nacional y pondremos a consideración de los ciudadanos la reelección. Bueno, asambleísta, entre otros temas para tratar durante esta entrevista también son es el juicio político que ya está en marcha de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Se conoce que los dos juicios políticos se unificaron en uno solo. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento y cómo ha avanzado este juicio político?
Estamos en la fase de presentación de pruebas. Luego de que se abocó conocimiento de los juicios políticos, usted lo acaba de decir, la comisión decidió unificarlos porque era parte de la norma, además que votamos por aquello. Decidió además ya iniciar la notificación, se le notificó oportunamente a la señora ministra del Interior y en este momento estamos en ese plazo, los 15 días, donde se presentan pruebas de cargo y de descargo. Como usted conoce, la Asamblea saldrá al deceso el 19 de este mes, entonces esto va a cortar los tiempos y le dará a la ministra prácticamente 15 días más para prepararse. Es así que yo creo que para el 5 de septiembre estaremos iniciando la parte de sustanciación ya del juicio político de la señora ministra. Bueno, se conoce también que hay otros juicios políticos que ya se habría mencionado que están también a la cola de otros ministros. Es el caso del ministro de Turismo, la ministra de Ambiente, el ministro de Defensa y otro juicio político más para la ministra Mónica Palencia. Han habido otras solicitudes de juicio político también. ¿Usted cree que con este periodo que ustedes están, que han sido tan corto, van a alcanzar a culminar todas estas solicitudes de juicio político o van a quedar como pasó en la anterior asamblea, que se tuvieron que esperar a que se instale nuevamente pues el Parlamento? Yo creo que si se dan o si continúan los trámites y todos los juicios políticos que se han anunciado que se pretenden encaminar se dan, seguramente quedarán para la próxima asamblea. Ahora, una cosa es los juicios políticos que se anuncian y otros son los que se presentan. Hasta el momento no conozco que haya la presentación para el juicio político que usted acaba de mencionar. Lo único fijo es que luego de este juicio político de la ministra del Interior, tenemos ya aprobado y tenemos que trabajar en el juicio político de la exministra de Energía, Minas, que es la ingeniera Andrea Robo. Ese juicio político tendrá que continuar. Luego tenemos el juicio político ya aprobado por el juez del contencioso electoral Torres. Luego tenemos el juicio político del consejero Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana y así un sinnúmero de juicios que el CAL los aprueba y una vez que han cumplido los requisitos pasan a la Comisión de Fiscalización. Si se dieran el pedido, como usted dice, de los juicios políticos a estos ministros, habría que cumplir el procedimiento reglamentario, hacer la presentación, que sean avalados por el CAL y venir a la cola de los otros que ya están aprobados. Y una consulta, asambleísta, incluso yo aquí lo he comentado varias veces, desde la anterior asamblea hemos visto que se han presentado un sinfín de juicios políticos y nuevamente lo vemos en esta asamblea nacional. ¿Cómo cree que esto de aquí también hace ver a la función que se está realizando desde la asamblea? El juicio político tiene un objetivo y es revisar si una autoridad ha incumplido o no ha incumplido sus funciones políticamente encargadas. Hay una gran diferencia entre un juicio penal y un juicio político. Lamentablemente también se convierte en una herramienta de la oposición para de una u otra manera minar al gobierno local, al gobierno que está en funciones en ese momento, para tratar, como lo está haciendo en este momento, bajar de pronto la aceptación o la credibilidad del actual gobierno. Mire, le voy a dar el ejemplo de la canciller. Las 3 causales por las que se enjuició políticamente a la canciller no fueron probadas. Inclusive yo voté en contra de aquello, porque usted no puede inculpar a una persona porque ha incumplido funciones cuando esas no eran sus funciones. Es decir, políticamente usted solamente puede intentar probar las acusaciones con las que presentó el juicio. Pero ¿qué pasó con la canciller? ¿Qué ha pasado con otros enjuiciados políticos? Salen durante el juicio otras cosas que no tienen nada que ver. Y eso le hace ver mal a la función de fiscalización de la Asamblea y le hace ver mal también al proceso del juicio político. Claro que sí. Bueno, les recordamos a nuestros amigos televidentes que estamos dialogando con el asambleísta Ramiro Vela, él es asambleísta por Tungurahua. Continuando con este diálogo y la coyuntura que se ha venido presentando, hoy ya se aprobó en la asamblea el Día del Gamer. Ha generado algún cuestionamiento también porque hay temas muchos más importantes en este momento que la Asamblea debería estar preocupada. ¿Cuál es su punto de vista acerca de lo que ha sido aprobado hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, primero decirles que yo he votado en contra. No lo he hecho yo directamente porque yo estoy en la ciudad de Ambato
con varios compromisos que ya estaban preestablecidos, inclusive una mesa de seguridad en la que he asistido. Mi asambleísta suplente ha votado en contra por instrucción directa mía. Yo ya me había pronunciado el día de ayer. Lastimosamente, lo que se pone en las comisiones, lo que se pone en el pleno depende del presidente. Es el manejo de la presidencia, tanto del pleno de las comisiones, la que le da la sustancia a la asamblea. Y es el presidente Kronfle que ha impulsado este proyecto. Y hoy se aprobó el famoso Día del Gamer, que para mí es realmente un saludo a la bandera y políticamente es tratar de manipular a los jóvenes, liderados por el presidente de la asamblea del Partido Social Cristiano y por los votos del Partido Revolución Ciudadana, que con las justas se necesitaba 70 y con las justas se aprobó. Se dice que esto es un paso para encaminar una ley de economía relacionada a los videojuegos, pero yo creo que eso tenemos que tratarlo con mucho cuidado. He conocido de cerca que los videojuegos más bien son perjudiciales para los jóvenes que son positivos. Y miren, tenemos medallas de oro en los Juegos Olímpicos con verdaderos deportistas y ahora quieren inventarse el deporte electrónico, de estar sentado frente a una computadora. A mí me parece una locura y yo digo las cosas como son y por eso he decidido votar no el día de hoy y creo que la Asamblea tiene cosas más positivas para tratar. Le cuento que yo tengo 3 proyectos de ley a la espera. Uno de ellos, bajar el presupuesto para que los municipios se gasten en fiesta. Ahí está, en la comisión no lo tratamos. El otro, aunque el Ministerio de Educación ya lo está aplicando medianamente, ética, cívica, valores, educación vial y educación de género en las escuelas. Está a la espera de que la comisión la apruebe. Y un tercero, para combatir el contrabando, para que no entre a Ecuador sandía peruana, papa peruana, verduras peruanas, mientras nosotros damos producción. Esas leyes están ahí esperando, pero lamentablemente el señor presidente ha decidido que es más importante su Día del Gamer y hoy lo ha aprobado. ¿Por qué se da esta demora en temas que usted acaba de mencionar, que creería yo y a mi forma de ver son mucho más importantes que estar anunciando un Día del Gamer? Recuerdo muy bien en la anterior asamblea que también se tuvo una discusión muy parecida, que fue también por el tema del Día del Bizcocho, ahora se da el Día del Gamer. Cuando hay temas de interés que son mucho más importantes, ¿por qué retrasarlos? Porque lamentablemente tiene que ver con un tema político electoral. Yo le voy a dar mi visión del por qué se aprobó el Día del Gamer. Porque es quedar bien con las nuevas generaciones. Se dicen que hay muchos votantes jóvenes, de 18, de 20, de 24 años, que son los muchachos que están metidos en los juegos. Entonces, aparentemente bien yo quedo con ese sector, aparentemente yo le doy la importancia a ese sector y así gano populismo o así gano quedar bien con los jóvenes. Y eso no es así. Nosotros tenemos que visualizar leyes que queden permanentemente y a futuro para el Ecuador. En el tema de los dineros que gastan los gobiernos municipales en fiestas, a muchos no les conviene. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alcaldes utilizan las fiestas, utilizan los eventos públicos para hacer campaña, para darle circo al pueblo. Entonces, entre ellos dicen, ¿para qué vamos a aprobar una ley que afecta a mis alcaldes? Que les afecta a mis prefectos cuando las fiestas sirven para hacer populismo. Entonces, se piensa más en los intereses particulares que en el verdadero interés país. Claro que sí, asambleísta. Hoy en horas de la mañana, asimismo, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, habría mencionado que ya desde el gobierno se dio también la instrucción de que los ministros no comparezcan ante la Asamblea Nacional. Esto también debido a que él mencionó una persecución. ¿Usted cómo ve este tema de que los ministros dejen de comparecer cuando son llamados justamente por estos casos que también son importantes? Pero yo creo que cualquier autoridad, y yo soy un convencido y por eso asisto a todas las entrevistas que me invitan y por eso me he convertido en uno de los voceros de la Asamblea, porque creo que no hay mejor oportunidad que informar, que entregar información de primera mano. Y no solamente a los asambleístas, a los medios de comunicación. Pero lamentablemente hay gente que piensa diferente. Yo no me voy a poner a discutir con declaraciones de una persona que tiene una clara confrontación con la Asamblea y que no es de ahora, es de hace rato. Entonces, seguramente él fue asambleísta y antes pensaba diferente, hoy es viceministro, piensa diferente, sé que está de candidato, seguramente llegará a ser asambleísta y a lo mejor pensará diferente.
pero no es de pensar en base al momento en el que me encuentro, sino a la lógica. Aunque a veces se abusa, imagínense, tenemos ministros convocados a la misma hora en 2, 3 comisiones, eso es ilógico, pero de ahí a decir, no van a ir nunca más, ya no van a aparecer, me parece una locura. Claro que sí, asambleísta. Ya para culminar esta entrevista, estamos a puertas de nuevas elecciones donde ya muchos también asambleístas aspiran a ser reelectos. Sin embargo, la Asamblea en las últimas encuestas que se ha proporcionado información sigue con un nivel bajo de aprobación. ¿Cómo se puede hacer que la ciudadanía pueda volver a confiar en la Asamblea Nacional y en los asambleístas después de que inició pues su periodo, su corto periodo, con una aceptación de más del 76%? Votando por gente diferente, votando por profesionales de la comunicación, profesionales de la abogacía, ingenieros, profesores, gente que ya en la vida privada ha demostrado que tiene sentido común, no votando en arrastre. ¿Qué pasa con los famosos asambleístas? Muchos llegan sin saber que iban a ganar la asamblea porque llegaron por arrastre, no votando por las mismas personas que le han hecho quedar mal a la asamblea, personas que han tenido escándalos, personas que tienen procesos judiciales, personas que fueron autoridades en otras áreas y que lamentablemente llegan inclusive con juicios y lo único que hacen es protegerse. Votando diferente. La única manera de cambiar la asamblea cuando usted cambie el interno de la asamblea. Si usted siembra limones, va a cosechar limones. Y si sigue votando por los mismos, va a seguir teniendo una misma asamblea. ¿Y por qué fue una buena aceptación al inicio de esta nueva asamblea? Porque de una u otra manera aprendimos de la muerte cruzada. Por eso, pese a lo que pase, esta asamblea es de largo mejor que la anterior. 26 leyes aprobadas, 2 enmiendas constitucionales. Le hemos generado ciertas cosas positivas al país, que ahora por el tema electoral ha cambiado, es otra cosa, pero está en las manos de los ciudadanos. Escuchen lo que les ofrecen o lo que promocionan, lo que hablan, escuchen cuál es su criterio sobre diferentes temas y ahí vamos a tener una mejor asamblea. Usted acaba de mencionar algo muy importante y aprovechando que está aquí, cuando inició la asamblea se hablaba también de que había o se podía también dar esta gobernabilidad, tanto el presidente como la asamblea y esta comunicación, porque habían ciertas alianzas. Ahora, incluso Valentina Centeno ha mencionado y también Esteban Torres que las alianzas han cambiado. ¿Esto se está mostrando así también dentro de la Asamblea Nacional? Claro que sí, las alianzas no son malas, porque usted no tiene un solo movimiento, salvo alguna vez histórica cuando tuvo una mayoría aplastante, pero no tiene un movimiento que pueda controlar por sí solo la asamblea. Y digo controlar no desde el sector malo, de decir querer hacer lo que me da la gana, perdónenme en el término, sino de una u otra manera manejar los temas. Vuelvo a insistir, hoy se aprobó el tema de la resolución del Gamers con 70 votos, con las justas, 2 alianzas. Revolución Ciudadana con Partido Social Cristiano aprobaron esto. Cuando yo digo, si tenemos 137 asambleístas, aunque la ley diga que los 70 votos es lo mínimo, se nota que no hay un consenso. Claro, en democracia un voto es suficiente para ser mayoría. Y estas alianzas no son malas, pero cuando sirven para aprobar ley económicas urgentes, ley de reactivación económica, ley en beneficio de los guardias privados, enmienda constitucional para que los militares estén en calles y carreteras, ley para aprobar la consulta popular. Esas son las leyes que necesita el país. Pero para otras cosas, los acuerdos simplemente sirven para caotizar el Ecuador y para tener esta confrontación ejecutivo-legislativo que no hace nada bien para el país. Bueno, asambleísta, le agradecemos por su tiempo con nosotros. Definitivamente nos esclarece muchas dudas y un llamado que usted hace es muy importante al estar pendiente en estas nuevas elecciones para el 2025. Le agradecemos por su tiempo con nosotros. A ustedes por invitarme y siempre es un placer conversar sobre temas de la Asamblea. Una buena tarde. Muchas gracias. Estuvimos conversando esta tarde con el asambleísta Ramiro Vela, él es asambleísta por Tungurahua. Con esto, amigos, vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7 y ya regresamos con más información para todos ustedes.